Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos todas las semanas, donde tocamos distintos temas y que pasa de todo. Hace un tiempito hablé de la inflación. Ustedes saben que es un tema que yo toco bastante y no es un tema menor. Ustedes habrán visto las noticias, ustedes saben que la inflación en este momento es un tema muy importante en el mundo. Ya no es solamente de Latinoamérica o de Sudamérica. Ustedes vieron que en países como Inglaterra, por ejemplo, la primer ministro de Inglaterra duró 44 días en el cargo y uno de los motivos que tuvo que salir de su cargo fue el tema de la inflación. O sea, se disparó la inflación, además de los impuestos que levantó y que la gente no está acostumbrada. También en España está levantando la inflación, también en Estados Unidos, que no están acostumbrados, en Francia. O sea, ustedes ven que la inflación no es un tema menor, porque la inflación es una fábrica de pobres. Con la inflación lo único que se logra es crear más pobres. Ahora, si vamos al tema de Sudamérica, está pasando lo contrario. O sea, ¿será el momento de Sudamérica? Porque fíjense, en Sudamérica, de aquí excluimos a Argentina, pero en Sudamérica, Brasil, salvo Brasil que tiene deflación, ha tenido por varios meses consecutivos, distintos países tienen una inflación del 5% anual. Caso Chile, Uruguay, o sea, Paraguay, están teniendo una inflación del 5 o 6% anual. Entonces, quiere decir que están manejando muy bien la inflación, están manejando muy bien todo ese tema. Ustedes vieron que lo que pasó en Europa, que le han puesto todas las trabas, por supuesto, a Putin por la invasión a Ucrania. Bueno, parece que todo eso, esas trabas económicas que le pusieron, se está viniendo en contra. Entonces, tienen problemas con el gas, tienen problemas con los alimentos. Todo es mucho más caro justamente porque lo tienen que traer de otros lados, porque le subieron los impuestos. Entonces todo esto crea inflación. Y la inflación, ustedes se están dando cuenta, que tira gobiernos. El maestro Mokichi Okada habla justamente de los temas económicos, habla del pueblo y habla justamente de cómo los gobiernos tienen que manejar, tienen que ocuparse de los asuntos del pueblo. Justamente sacando el tema de Argentina, que es un tema muy, digamos, comprometido, porque la inflación está pronosticada para el año que viene en un más de 100%, mucho más. El resto de los países están manejando de acuerdo a lo que debería ser. Están manejándose muy bien. Con el tema de tener una inflación muy alta, ustedes vieron que en Estados Unidos, que están acostumbrados a no tener inflación, bueno, con una inflación que ahora están teniendo, el americano está preocupado, porque no está acostumbrado a ir a comprar o ir a comer o consumir y que le aumenten las cosas. Porque ellos hacen sus compras y ellos hacen sus planes. Bueno, lo que dijo una vez el presidente Clinton, el expresidente Clinton, es la economía, estúpido, es la economía, es una gran verdad. O sea, es la economía lo que está manejando. Yo creo que la siguiente, digamos, el siguiente mal que es tan difícil como una pandemia, como una guerra, es la inflación. La inflación que nos está perjudicando en Argentina, pero que en muchos países ya se está viendo como de Europa está afectando la economía. De todos modos, por supuesto que ellos tienen una distancia enorme con lo que es Argentina y con lo que es la inflación. Pero los gobiernos tienen que manejar eso porque se crean más pobres. En Argentina hay un 56% entre indigencia y pobreza.
Entonces, bueno, eso no se logra recuperar. Así que amigos, atención con el tema de la inflación y atención cuando tenemos que votar, porque no es un tema menor. El candidato que presente sus proyectos y que hable sobre cómo va a poder manejar la inflación, bueno, ese candidato vale la pena. Pero claro, hoy en día hay que elegir a los candidatos por los planes, por los proyectos y por el equipo que lo acompaña. Porque recuerden, no todos saben de todos los temas. Eso es muy importante. Otra cosa que les quiero decir, muchas personas me preguntan cómo me pueden hacer llegar una historia. Ustedes saben que yo todas las semanas comparto una historia de vida, historias reales con todos ustedes, las comparto en todas las redes sociales. Muchos me escriben y me dicen, ¿cómo puedo hacerte llegar la historia? Bueno, me mandan un mensajito en cualquier red social, ustedes saben que estoy en todos lados, me mandan un mensaje con la historia de ustedes y con todo gusto voy a compartir la historia de ustedes, así que es un gusto oírlos y es un gusto compartirla. Los espero, no me dejen sola y espero también la historia de ustedes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.